Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Hace 30 años, Guatemala iniciaba una nueva etapa en su historia. En medio del clamor ciudadano por terminar con los años de regímenes militares y comenzar un periodo democrático en donde la sociedad civil pudiera jugar un papel importante en la tarea de gobernar el país, el 31 de mayo de 1985 se promulgaba la Constitución Política de la República que todavía hoy nos rige. La Asamblea Nacional Constituyente que dio vida al texto constitucional estuvo compuesta por 88 diputados electos por votación popular, entre 1.174 candidatos propuestos por los 17 partidos políticos de aquel momento. La participación en las urnas fue del 78% de los casi 2 millones de ciudadanos aptos para votar, marcando así un hito en la historia electoral del país. La Constitución de 1985 definió al Estado de Guatemala como una república democrática y representativa, y establecería los derechos individuales y sociales que limitan el actuar del poder político frente a los ciudadanos. El mandato supremo del Estado de Guatemala, según el texto constitucional de 1985, es garantizar la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de todos sus habitantes. Hoy la realidad del país dista mucho de lo que los constituyentes quisieron imprimir en el texto constitucional. La pobreza, la corrupción, el irrespeto a la ley y la falta de oportunidades agobian a los ciudadanos, mientras la clase política pareciera ser oídos sordos a las necesidades de la población. 30 años después de que entrara en vigencia el quinto texto constitucional que el país ha tenido, y en medio de una coyuntura que pide a gritos un cambio en el sistema político e institucional del país, es necesario reflexionar sobre la importancia de retomar la tarea de construir un verdadero Estado de Derecho y de promover una cultura de respeto a las normas que nos permita mejorar la forma como nos relacionamos y así edificar un país que ofrezca oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa que consideramos probablemente sea uno de los más importantes que hemos grabado desde el nacimiento de Dimensión. Vamos a platicar hoy de la celebración de 30 años del nacimiento de nuestra Constitución. Si uno toma en cuenta el sudor, la sangre y las lágrimas que costó llegar a aquel momento para que naciera una nueva Constitución para Guatemala, un nuevo pacto social, y después de 30 años de ver cómo lo hemos manejado, cómo lo hemos respetado, qué hemos hecho de él, creemos que es un momento oportuno para hacer algunas reflexiones sobre este tema. Y para eso tenemos a un muy selecto grupo de abogados, de profesionales, que nos acompañan para hablar de este tema. Ellos son el licenciado Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Él fue presidente de CEDECOM, que es el Centro para la Defensa de la Constitución. Nos acompaña también la licenciada Marta Altolaguirre, abogada y notaria. También fue presidente del Centro para la Defensa de la Constitución y fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está con nosotros también el licenciado Estuardo Ralón, que es abogado constitucionalista, y el licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado y notario, columnista del diario El Periódico. Él también fue presidente del Centro para la Defensa de la Constitución y también fue decano de Derecho de la Universidad Rafael Landívar. Licenciada, señores, bienvenidos a Dimensión. Licenciado Molina, ¿por qué es tan importante una Constitución para una nación y sobre todo que sea ese pacto social al que todos respetamos y lo vemos como el gran instrumento de la armonía, de la paz y del acuerdo para que una nación, un pueblo salgan adelante? Creo que como parte de la respuesta, Dionisio, es precisamente si nos remontamos a 1984, 1985 y lo que ocurría con nuestra sociedad guatemalteca. Debemos recordar precisamente hace 30 años que estábamos bajo un régimen de terror, de incertidumbre y con pocas esperanzas de un desarrollo. Afortunadamente pudimos salir de una época en la cual era gobernado por militares, se mantenía la sombra de los fraudes electorales, el autoritarismo,
Y finalmente, precisamente a través de un pacto social, a través del ejercicio de un verdadero liderazgo, se llega a la conclusión de que era el momento de rediseñar el país. Pero tal vez aquí lo importante, ya que estamos en esta celebración, Dionisio, es pensar que ya tiene 30 años la Constitución y fue hecha bajo la realidad de aquel 1985 para atrás. Y 30 años después es otra nuestra realidad. Ahora, y eso no es que yo quiera criticar, y menos por mi cargo, pero ya hay siempre un autoritarismo, un abuso, una incertidumbre, un desasosiego, pero creado ya no por los militares, sino por los propios elementos de la sociedad civil. Entonces, por eso es que muchas veces hay muchos analistas que dicen es el momento, después de 30 años, si queremos Constitución para más, revisémosla. Eso de revisar la Constitución tiene, digamos, mucha discusión. Hay personas que se oponen porque no ven a la sociedad preparada para volver a discutir el pacto social. Licenciado Altoraguirre, ¿qué diría usted de eso? Vea, yo creo que la actual Constitución para mí tiene una gran garantía a los derechos fundamentales de toda persona. Los derechos individuales están plenamente garantizados. La Constitución abarca casi en un 50% de la Constitución. Si usted lo analiza, precisamente se dirige a la protección de esos derechos individuales. A mí sí me preocupa muchísimo que ciertamente siempre son perfectibles las constituciones, pero hay el elemento de la parte dogmática, precisamente es un elemento que yo lo considero muy bueno el que tenemos en este momento y que sí me preocuparía que a la hora de surgir una asamblea constituyente, por ejemplo, que pudieran reformarse y debilitarse, si quiere, la defensa de las libertades, del ejercicio de la libertad y la protección de los derechos individuales por parte del Estado. Por eso depende quién promueve una reforma a la Constitución y con qué intenciones. Licenciado Fuentes, hay otras áreas que son evidentes para Guatemala, la necesidad de una reforma política del Estado. Hay también que hacer algunas reformas constitucionales que se sabe que son necesarias. La ley electoral de partidos políticos, todo lo que es el sistema de justicia. O sea, hay ciertos elementos que hoy en día es evidente que deben ser corregidos, reformados. ¿Cómo se hace eso sin tener que vulnerar la Constitución o ponerla en peligro? Sí, Dionisio, yo pienso que la Constitución es un instrumento bueno, como fueron las anteriores constituciones. No es un instrumento que tenga, digamos, grandes problemas. Más bien creo que ha faltado desarrollo de la misma Constitución. La apertura política de los años 80 nos llevó a dos cuestiones fundamentales. Marta señaló una: los derechos fundamentales, los derechos humanos, derechos individuales, y la autoridad electoral, que había sido, digamos, totalmente manoseada bajo los regímenes militaristas anteriormente, y es una buena herencia de esa apertura política para el futuro. Como usted decía, aquí hay, digamos, una reforma política es de mucho más envergadura, ¿verdad? Y lo que ha fallado es el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones. Más bien, los personalismos han hecho que las instituciones no se desarrollen. Entonces tenemos, por ejemplo, problemas serios en seguridad jurídica, problemas serios en control de las finanzas públicas, problemas serios en democracia representativa, en democracia participativa, en las garantías, digamos, de los derechos individuales. Pero eso ha sido porque no ha habido una voluntad política para impulsar precisamente esas instituciones que crea la misma Y cuando usted Constitución. dice impulsar, esto tendría que ser desde el Congreso a través de legislación que vaya, digamos, haciendo madurar la Constitución, y por otro lado, liderazgo político de las diferentes instancias del sistema del país. Así es. Entonces, esto no se ha hecho, eso ha quedado totalmente chato. Y entonces lo que tenemos es una situación de inestabilidad, de ingobernabilidad. Algunos le llaman un Estado fallido, pero yo creo que es un Estado perfecto para los fines de los grupos que están usufructuando el ejercicio del poder y que se están aprovechando de esa debilidad institucional. Así que ese es el gran desafío que tenemos, y consecuentemente, pues,
No hemos desarrollado el constitucionalismo en nuestro país y estamos viviendo las consecuencias precisamente de eso. Licenciado Ralón, como abogado constitucionalista, ¿le provoca frustración el ver la forma en que no se ha desarrollado la Constitución actual y digamos, el estado de cosas que se ha construido en la nación, que sin duda alguna, pues, somos una muy disfuncional? Yo creo que como abogado, obviamente, un reto que tenemos y que uno ve con preocupación es que no se ha apostado por el fortalecimiento de las instituciones. Es decir, hemos tenido ciertos actores que a título personal hacen que digamos, se tomen, digamos, determinadas decisiones muchas veces en detrimento del fortalecimiento en sí institucional. Creo que al abordar el tema de la Constitución, un tema esencial que no debe perderse de vista es que es un límite que se le pone a los gobernantes para que no, digamos, vaya en detrimento de la persona humana, de digamos, el ser humano. Y al abordar el tema constitucional, yo pondría 3 puntos que no deben de perderse de vista como un borrón y cuenta nueva, que son muy valiosos de la Constitución que tenemos hoy. Uno es el sistema de valores de la Constitución, que está en el preámbulo y que es una Constitución humanista, que pone al ser humano como objeto y fin del ordenamiento, no al Estado. No es una visión estatista, colectivista, sino pone al ser humano como objeto y fin del ordenamiento jurídico. El otro es el concepto de libertad, reconocido en las garantías individuales, un concepto de libertad en donde se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, bastante amplio, dándole esa preeminencia a la persona humana. Y el otro elemento es el sistema republicano, que es un artículo pétreo. Es decir, que sin duda alguna han pasado 30 años, sin duda alguna hay una discusión de ciertos temas que son mejorables, perfectibles, pero en cualquier abordamiento de si debe haber o no una reforma constitucional o por qué proceso se debe reformar, esos 3 elementos son muy esenciales, que no puede uno ignorar o que venga, digamos, una solicitud de que se modifiquen, porque al modificar eso podemos resultar con un texto peor al que tenemos. Y esto depende de que la sociedad sea capaz de ponerse de acuerdo para hacer eso con responsabilidad y por el bienestar del país. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, 30 años de la Constitución Política de la República. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la Constitución Política de la República a 30 años. Licenciado Molina, las reformas políticas que necesita Guatemala, la reforma política del Estado y las otras reformas que hemos mencionado, ¿cuál es el procedimiento para que se logren hacer entonces? Porque el país las necesita. La Constitución señala las 2 fórmulas, digamos, depende de qué es o qué parte de la Constitución se quiera reformar. Tenemos primero la parte dogmática, que es la gama de derechos fundamentales, y después tenemos la parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado en sus instituciones. Algunos dicen que hay una tercera, que es la parte pragmática, que es la de garantías constitucionales, pero creo que están dentro de la misma parte orgánica. La Constitución señala que una Asamblea Nacional Constituyente debe ser convocada cuando se pretende reformar la parte dogmática, los derechos fundamentales. Solamente esa parte es la que es competencia de una Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, como decía Marta, esa parte yo diría que es de las mejores constituciones del mundo, la que tiene Guatemala, porque incluso tiene un artículo que dice que de ahí para arriba, o sea, cualquier otro derecho es parte de esa parte de la Constitución en Guatemala. Y las demás reformas, cualquiera que sea, excepto las normas pétreas, pueden ser reformables por el Congreso de la República con una mayoría calificada y una posterior aprobación o improbación de la sociedad del guatemalteco a través de una consulta popular. Esas serían las 2 formas. Y por supuesto hay tesis de que pueden haber otros sistemas, pero ya están... ya tienen que ser creativos y analizar otros tipos de derecho constitucional para ver si son factibles o no. Claro. Parece ser que el cuestionamiento al hecho de que, digamos, los congresos que hemos venido teniendo a través de la vida política del país, pues no han tenido los deseos, la voluntad,
de cambiar, de hacer las reformas que el país necesita para mejorar, porque hay una intención aparente de mantener un status quo, para lo que mencionaba el licenciado Fuentes, que es lo que conviene a determinados grupos. Y esto es lo que provoca el que se plantee la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, y los dos caminos pues son complejos. El seguir igual lo que hace es complicar y seguir agotando un sistema que está bastante cansado, que es el sistema político del país, y una Asamblea Constituyente pues abre, digamos, la posibilidad a ciertos riesgos si esta Asamblea es manejada con fines distintos a los que es mejorar. ¿Qué piensa de esa reflexión, licenciada? Mire, yo creo que hay un tema que tal vez no hemos logrado abordarlo en este momento, pero la situación que se está dando en este momento, precisamente relacionado con una garantía constitucional, la independencia de los poderes del Estado. La realidad es que en este momento hay un debilitamiento institucional muy fuerte para el ciudadano común, no para los que se han logrado meter en estas instituciones y colocar, porque ellos son los que están manoseando en realidad todo el sistema y son los que han debilitado precisamente los derechos de toda la ciudadanía. Entonces lo que a mí me preocupa es, impulsamos un nuevo grupo de personas. ¿Qué nos dice que esos mismos grupos que son los que están fascinados cooptando todas las instituciones no van a cooptar también una posible asamblea constituyente? Entonces a mí eso es lo que me preocupa y creo que tenemos que ser muy atentos y buscar realmente un recambio también en la mentalidad de las personas que puedan acceder a este tipo de organizaciones. ¿Qué circunstancias abren la puerta para que se pueda dar una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que una Asamblea Constituyente convocada y, digamos, manejada por esta partidocracia, por estos grupos que prácticamente son grupos de negocios, grupos que buscan el ejercicio del poder como botín político, sería nefasto, porque lo único que quieren es, como ha sido tradicional en nuestro país, es perpetuarse en el ejercicio del poder. Y hablan de presidencia indefinida, como está en Venezuela, como está en Ecuador, como está en Bolivia, como está en Nicaragua, y consecuentemente, pues, consolidar autoritarismos, consolidar regímenes despóticos. O sea, una asamblea constituyente. Para esos fines, definitivamente no. La asamblea constituyente tendría que ser orquestada por un poder ciudadano, por la ciudadanía, en función de fortalecimiento de las instituciones democráticas, separación de poderes, fortalecimiento de la jurisdicción constitucional, fortalecimiento del poder judicial que está realmente en trapos de cucaracha, del control de las finanzas públicas, profundizar la democracia representativa, las garantías constitucionales, digamos, con una mayor claridad y fortaleza. La ley electoral y de partidos políticos. La ley electoral, pero eso es otra cosa. El fortalecimiento institucional puro, la profundización de la democracia. De ahí vea que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Pero una asamblea constituyente, controlada por la partidocracia, para sus propios fines, definitivamente no, y hay que oponerse decisivamente, y con valor y con coraje. ¿Desea Ralón? Sí, yo creo que las condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente, me uniría al comentario que decía el licenciado Fuentes, en que puede haber condiciones para realizar una asamblea que no llegue a buen término, y cuáles son las condiciones para que una asamblea llegue a buen término. Y necesariamente en cualquier proceso de reforma constitucional, los partidos políticos son el vehículo para poder llevar a cabo esa reforma. Entonces, las condiciones adecuadas para que una Asamblea Nacional Constituyente llegue a feliz término necesariamente tienen que ser después de abordar el tema de los partidos políticos, porque de lo contrario cualquier ciudadano decente, honesto, con ganas de cambiar, desesperado de que las instituciones no funcionan, que quiera optar a ser parte de una Asamblea Nacional Constituyente del Congreso, va a tener que ir a un partido político para ver si le dan espacio a participar, y ya sabemos que esa dinámica pues no funciona en forma transparente. El escenario que para pasarle la palabra al licenciado Molina, el escenario que entiendo describen es que podríamos ser por una temporada muy larga un país prisionero de sí mismo. Por un lado, una partidocracia que si se tira al proyecto de hacer una asamblea constituyente, probablemente perdamos lo bueno que se tiene y entremos a escenarios mucho más terribles de los que ya estamos viviendo.
Y por otro lado, el seguir igual también nos tienen problemas muy serios y en una espiral muy peligrosa para el país. El modelo está agotado. Entonces, licenciado Molina, ¿de qué forma se puede acceder a una asamblea constituyente en buenos términos, donde sean los mejores de la sociedad? Antes de hablar de una asamblea nacional constituyente, creo que es más fácil ubicar exactamente el motivo de la crisis, que lo que nos demuestra es que lo que no hay es respeto por la ley, respeto por el sistema de justicia, no hay temor. Yo creo, Dionisio, y lo digo realmente con mucha propiedad, diría yo, por la experiencia que he tenido, que se puede reformar el sistema de justicia, y lo hemos dicho en otros foros. Y ahí existen algunos proyectos para tal objeto. Y para eso no se necesita la Asamblea Nacional Constituyente, sino es el Congreso con el referéndum. Creo yo, y hasta la Biblia lo dice, sin justicia un pueblo se desenfrena. Creo yo que si nosotros logramos consolidar, fortalecer el organismo judicial, realmente darle la garantía de la independencia del ejercicio de la judicatura, si realmente se implementa una verdadera carrera judicial en el país y se le da la garantía a los jueces para que puedan hacer libremente su trabajo, pues de esa manera se va a cumplir las normas, especialmente las penales, que son las que realmente provocan impunidad en este país. Si eso lo logramos, creo que ya sin tomar grandes riesgos de una Asamblea Nacional Constituyente, que se le debe poner límites, pero algo puede pasar ya instalada, y que esos son los temores que se dan, creo que podemos avanzar. Para mí el sistema de justicia reformado, realmente, pero profundamente, desde la propia Constitución, podría arreglar muchos de los males que tiene esta sociedad guatemalteca. Sí, a mí un poco me inquieta en esa línea también que no solo se trata de una carrera judicial, es decir, claro que eso va a contribuir y va a contribuir en un mediano plazo, pero el problema realmente ahorita que tenemos es la impunidad. Tenemos que ponerlo aquí sobre la mesa porque efectivamente afecta y permea absolutamente todo el sistema de justicia. La impunidad, ¿qué es lo que provoca en la ciudadanía? Provoca a que cualquiera que quiere delinquir procede y es delincuente, el que quiera constituir mafias las constituye y no hay castigo. Entonces, cuando no hay sanción y hay una impunidad tan alta como existe todavía ahorita en el país, porque la realidad es que existe no solo en los casos paradigmáticos famosos, sino también existe en toda la ciudadanía. Se mata todos los días a pilotos de buses y todo, y muy pocos son los que resultan sancionados. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Usted haga lo que quiera, usted se puede conseguir en criminal, puede hacer cualquier cosa, puede lavar dinero, puede servir de operador para cualquier estafa, en fin, y que no le va a caer la justicia. Entonces, el sistema de justicia también, Dionisio, necesita también mejorar sus recursos, tanto en su cobertura como en los recursos financieros que recibe. ¿Y no creen ustedes que parte de la debilidad que tiene nuestro sistema tiene que ver con algunas de las reformas que se plantean también, que es el tema de que el presidente es el que elige al fiscal general de la República, el Congreso es el que elige cada 4 o 5 años a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, este sistema, digamos, hace muy permeable a tráfico de influencias, a corrupción, influencia política del momento, ¿no? Por el poder de turno, a querer manipular el sistema de justicia. Esas son las reformas que habría que hacer. Es que precisamente todo eso es el sistema de justicia. Así como debe ampliarse los periodos que le den más estabilidad a los magistrados y jueces, que podamos tener a la gente idónea y que tengan estabilidad a través de una carrera judicial, pero igual la fiscalía también existe la carrera del fiscal. Y como usted dice, me parece que no es correcto que sea el presidente de la República quien elija a un fiscal. Debe haber un proceso que garantice una mayor apertura para poder elegir a las personas idóneas. Todo esto es lo que integra un sistema de justicia. El sistema de justicia no es solo el organismo judicial, es incluso la propia Corte de Constitucionalidad. Tal vez no en su integración, pero sí una parte de la impunidad que hablaba Marta se debe al uso abusivo del amparo, por ejemplo. Entonces yo digo, cabalmente, en el 1985 el amparo era el zorro.
que era el que protegía al débil. Ahora el amparo es el instrumento para el abuso y para la impunidad. A través de los amparos realmente no fluye el sistema de justicia, entonces se debe revisar eso a nivel constitucional para limitarlo, sin también pasarse al otro lado y volver a dejar al ciudadano desprotegido. Ya. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, a 30 años de la Constitución Política de la República. Bienvenidos, esta es Dimensión, el tema de hoy, a 30 años de la Constitución Política de la República. Tomando en cuenta lo que decía el licenciado Molina y el licenciado Alto Laguirre, la pregunta entonces es, ¿puede un Congreso con determinado número de votos hacer una reforma completa al sistema de justicia? ¿Por qué no la hacen si es tan evidente que ya el país lo necesita de urgencia? El problema es que precisamente lo que señalaban ustedes, la cuestión de la presidentitis de la que padecemos en Guatemala, y se padece también en otros países. Hay siempre una tendencia, una propensión a la concentración del poder político. La descentralización finalmente es una descentralización para el centralismo. Lo vimos en la SAT. La SAT se pensó que descentralizar la SAT, darle autonomía, pues esto iba a darle eficiencia, eficacia. Sin embargo, ¿quién nombra el directorio? ¿Quién nombra al superintendente de admisión tributaria? El presidente de la República. Entonces, finalmente, tenemos una descentralización, pero centralizada, centralista, ¿verdad? Para el centralismo. Y así ocurre, digamos, con todos los organismos. Los órganos políticos del Estado, que son el Congreso, el presidente de la República, finalmente son los que van designando a todos los otros miembros de los otros organismos del Estado, magistrados, digamos, de las Cortes de apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia, incluso tienen una participación muy importante en la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces hay una tendencia clara hacia la concentración del poder y en detrimento de un principio republicano fundamental que es la separación de poderes. Entonces, ¿cómo garantizar la separación de poderes en este país? Este es el desafío. Tenemos un poder judicial cooptado, ¿verdad? Tenemos un poder electoral que lo están desafiando y lo están erosionando cada día más. Tenemos una Contraloría General de Cuentas totalmente cooptada, que no fiscaliza verdaderamente al Ejecutivo y al Congreso en todo caso. Y entonces, pues esa debilidad de estas instituciones, pues provoca esa concentración del poder político y nos lleva a un régimen despótico. Y lo que estamos teniendo en Guatemala es un régimen despótico, francamente. Así que ese es el gran desafío, ¿verdad? Cómo fortalecer esas instituciones y garantizar ese principio de separación de poderes. ¿Cómo se hace eso, licenciado? Pues yo creo que dentro del procedimiento actual y las condiciones, seguramente en el debido proceso hay mayor control en una reforma parcial, porque aún si se excediera de los temas el Congreso, la última palabra la tiene el pueblo en una consulta popular. Y ya tuvimos una experiencia precisamente en el organismo judicial, la última consulta popular, que fue un no, que el pueblo le dio a esa consulta, inició con una intención de hacer una reforma al sector justicia, una reforma puntual al sector justicia. Y posteriormente, en la dinámica de ese Congreso de la República, se incorporaron otra serie de temas que no eran el sentir de la población y que hizo, de hecho, que fueran un total de 4 preguntas y ya no solo el tema de justicia en la consulta. Y el pueblo vino y dijo que no, por lo que en una reforma parcial, cuando se presenta un texto, hay mayor posibilidad de control, o control bajo un debido proceso en el procedimiento legislativo, que podría incluso someterse a conocimiento de la Corte, que no se extralimite en cuanto a materia y algún respeto del debido proceso, pero sobre todo, el último vaya a dar el poder ciudadano, el soberano, que es el pueblo. Entonces, definitivamente, bajo las condiciones complicadas de los partidos políticos, es
por lo menos un poco más probable aterrizar una buena reforma a través de un procedimiento parcial o detener una mala reforma a través de un procedimiento parcial que abrir a una Asamblea Nacional Constituyente en cuanto a tener, digamos, una posibilidad de decir que no a un planteamiento que no sea inicialmente planteado en la propuesta. Hablamos del tema, pero un poco al margen de cómo se inicia una Asamblea Nacional Constituyente, licenciado Molina. Si por ejemplo, en un momento determinado, desde el Congreso o una situación política en un país de gran gravedad, se ve que hace falta convocar una Asamblea Constituyente, ¿quién inicia el proceso y quién tiene que decir se abre el proceso para que se elija una Asamblea Constituyente y se puedan hacer los cambios que se quieren? ¿Cuál es el trámite, el procedimiento? Los que tienen iniciativa de reforma constitucional son los tres poderes del Estado, o sea, los tres órganos del Estado, la Universidad de San Carlos y la propia Corte de Constitucionalidad. Por supuesto que llega la iniciativa al Congreso de la República y finalmente la convocatoria la debe ser el Tribunal Supremo Electoral. Si hablamos formalmente, pues tiene que tener un objetivo la Asamblea. Formalmente hablando, solo puede ser para la parte dogmática que explicábamos al principio. Ahora, para ser realmente claro en lo que estamos hablando, aquí no se pretende hacer una Asamblea Nacional Constituyente para reformar los derechos humanos, lo que está muy bien. Aquí se está pretendiendo, o sea, existe la tesis, que por cierto, la última vez que hablé sobre esto en público, me gané un antejuicio porque dijeron que yo estaba incitando a una reforma prohibida. Pero lo que estoy diciendo, ¿cuáles son las fórmulas para hacerlo? ¿Y cuál es eso? Precisamente, que un pueblo soberano se organice a través de un liderazgo que no existe en el país, porque tiene que ser un liderazgo que venga fuera de los partidos políticos para que tengan credibilidad. Y que un pueblo, pues, por la presión social, llegue a que uno de los organismos que tienen iniciativa de convocatoria a una reforma constitucional, lo hagan y finalmente el Congreso, a través del Tribunal Supremo Electoral, lo haga. Por supuesto que si regresamos a la formalidad y no tiene límites, pues esa Asamblea podría hacer una nueva Constitución, porque antes, cuando había un golpe de Estado, se tenía que hacer una nueva Constitución. Aquí no va a ser un golpe de Estado dado por militares, sino la tesis podría ser que la presión social obliga a un pacto social. Y entonces, siendo soberano, no es ilegal, porque es el pueblo el que soberanamente exige que se haga una reforma. Ahora, ¿qué vaya a pasar dentro de la Asamblea? Pues solo podría controlar a través de quiénes son los que son los electos para esa Asamblea Nacional Constituyente. Se habla de que tenemos una Constitución que es muy buena, que tendrá algunas áreas que no se han desarrollado bien y que podrá tener algunas fallas, pero que en general es una buena Constitución. Si esto es así, ¿por qué estamos tan mal como país? ¿Por qué funcionamos con tantos problemas, con tantos defectos? ¿Dónde está el problema? Sabemos que es un tema no solo de leyes, sino también de hombres y mujeres, y es un tema de cultura. ¿Por dónde arrancamos con ese tema? Bueno, yo creo que definitivamente es muy evidente que los grupos que en este momento y desde hace algunos años progresivamente han venido cooptando realmente las instituciones del Estado, primero han perdido los valores tradicionales, que también están establecidos en la propia Constitución Política de la República. Ya no se tienen. Si usted pregunta, por ejemplo, alguien quiere entrar de diputado, le tiene que pagar no sé cuántos miles o millones al partido político si quiere que lo postulen. Es decir, ¿qué moral y qué ética puede tener ese tipo de personas? Y si analizamos por otro lado, el poder que maneja el Congreso de la República, constituida en gran parte por personajes con una limitada, diría yo, sentido ético, que es lo que nos han demostrado, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Será que el poder ciudadano puede llegar a ser tan fuerte, tan impactante, que realmente a ellos les diera pena seguir actuando como han actuado? Nuestro Estado se llama República de Guatemala. No se llama Monarquía de Guatemala, ni Imperio de Guatemala, ni Democracia de Guatemala incluso. Se llama República de Guatemala. Eso significa supremacía de la ley.
respeto a la ley, cumplimiento de la ley. No hemos construido absolutamente nada para los efectos de respetar la ley, que la ley sea coercible, que la ley sea verdaderamente cumplida y aplicada en los tribunales de justicia. Entonces, lo que tenemos acá es precisamente una anarquía, porque no hay ley, porque hay un vacío absoluto de autoridad, la autoridad de la ley. Entonces, claro, la ley existe en papel mojado, porque hay una buena constitución, hay una gran cantidad de leyes. Aquí por leyes no nos quedamos, 70,000 regulaciones entre leyes, acuerdos gubernativos, reglamentos, acuerdos ministeriales, etc. Por eso no nos quedamos tirados. El problema es que no hay observancia de esas leyes, no hay cumplimiento de esas leyes. Los tribunales simplemente no aplican la ley. Y la ley no llega, el imperio de la ley no llega a todos los ciudadanos a los cuales tiene que llegar. No hay acceso, por consiguiente, a la justicia. No hay seguridad de las personas, seguridad de los bienes, seguridad de los contratos, de las transacciones, de las inversiones. Entonces tenemos una situación verdaderamente caótica. Pero la solución, ¿cuál es? República de Guatemala. Superioridad de la ley, supremacía de la ley. En eso tenemos que trabajar. En lo demás es lo de menos. Pero también, si me permite, también hay un problema. El ejemplo es educación fundamental para la ciudadanía. Y cuando las cabezas en un país son las primeras que están rompiendo la ley y violando lo que establece nuestra propia Constitución, caramba, ¿qué se puede esperar del resto de la población? Sí. Tal vez quisiera agregar el hecho de que la Constitución, ¿qué fallas tiene? Yo creo que una de las fallas que tiene es que hay algunos aspectos operativos que no deberían estar regulados a nivel constitucional, sobre todo el tema en el sector justicia. Lo que hoy tenemos de proceso de comisiones de postulación que fracasó y colapsó fue fruto de una reforma parcial constitucional a la parte de justicia. Y cuando vemos que no funciona, necesariamente tenemos que hablar de una reforma constitucional para corregirlo. O sea, es un ejemplo de que la Constitución al final tiene que ser de ciertos principios, de valores permanentes y no de ciertos temas operativos, porque si no nosotros mismos como guatemaltecos estamos modificando una Constitución cuya temporalidad de vida va a ser corta, porque cuando fallen esos aspectos operativos se vuelve a poner sobre la mesa que para corregirlos hay que reformar. Sí. Y el otro es el control de poderes, esos pesos y contrapesos. Está, digamos, creo que merece una revisión, no solo los traslapes de los periodos de elección en las diferentes instituciones, sino evolucionar de un régimen quizá presidencialista, que paulatinamente se vayan depurando y vayamos moviéndonos a un régimen en donde, por ejemplo, el Congreso o un Parlamento tenga mayor poder. Una república de verdad. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión, 30 años de la Constitución. Bienvenidos, seguimos en Dimensión a 30 años de la Constitución. Tenemos 30 años con la actual Constitución y si vemos hacia el futuro y lo que está pasando con el mundo, la forma en que está evolucionando, las necesidades que tenemos de mayor crecimiento económico, de generación de más oportunidades, en buscar la forma de consolidar nuestras instituciones, el Estado de Derecho y demás, sí hay que pensar en que de alguna forma no solo nuestra Constitución, sino también nuestra cultura tiene que ir evolucionando y formando una nueva generación de ciudadanos que estén mejor preparados para enfrentar el futuro. Y realmente como país tenemos que reconocer que hay rezagos importantes que nos están, digamos, atrasando en lo que es el desarrollo del concierto de naciones, pues vamos mal. ¿Qué ideas se les pueden ocurrir en los minutos que nos quedan para que podamos hacer esfuerzos en estos caminos tan importantes, licenciado? Pues yo creo que es lo que hemos hablado durante todo el programa, Dionisio. Yo sí insisto en que hay cirugías mayores para una constitución y a veces pueden ser muy peligrosas, pero a veces es mejor que no hacer nada, como se ha dicho. Creo que si queremos hacer una cirugía declarada mediana, es el sector justicia. Y el sector justicia no, como repito, debe hacerse de la Corte Suprema de Justicia, sino también del sistema penitenciario, por ejemplo, de la propia Policía Nacional Civil,
la Procuraduría General de la Nación o no digamos el Ministerio Público. Yo creo que eso está al alcance. Incluso, si ustedes se recuerdan la sentencia que dictó recientemente la Corte en el tema de las Cortes de Suprema y Cortes de Apelaciones, pues reconoce el interés público dentro de la propia sentencia que hay en la conformación y la selección de jueces. Y dice la Corte, insta a que se abra un gran diálogo nacional para analizar la necesidad de la reforma del sistema de justicia. Creo que si eso lo logramos, vamos a tener un gran avance para otros de los temas que hemos platicado aquí. Sí, no, yo creo también que es indispensable, y aquí voy a sacar a colación otra institución que es la Escuela de Gobierno. Creo que es indispensable la capacitación y la concientización del ciudadano de lo que implica el servicio público. Si uno va a ser funcionario del Estado, en cualquiera de los 3 organismos de Estado o la Corte de Constitucionalidad, tiene que ir con plena conciencia que en ese momento usted va a trabajar por el país y por los ciudadanos. No va a trabajar para sus bolsillos ni para su bienestar. Va a trabajar con una visión amplia de lo que es el país. Esa es la responsabilidad. Y si no funciona y no logramos realmente concientizar, cosa que lo está tratando de hacer esta institución, la Escuela de Gobierno, realmente con una buena cantidad de personas de distintas edades, porque yo creo que si bien los jóvenes son los que llevan la mayor iniciativa y la mayor expectativa para los ciudadanos, también hay gente de mediana edad que con su experiencia puede aportar ahí, pero que quizás sí estimularle ese punto de la satisfacción y los méritos que implica trabajar bien en una función pública. Señor Rolón, en los segundos que nos quedan, ¿ve usted una nueva generación de jóvenes profesionales que tengan la conciencia para poder, digamos, dimensionar el momento que está viviendo el país y la necesidad que tiene de una gran participación de la juventud sobre todo? Sí, lo veo sobre todo por el tema de la tecnología, las comunicaciones, las redes sociales. Veo una mayor interconexión y fluye la información. Y yo quisiera terminar con un mensaje en el sentido de que haya un convencimiento ciudadano de que Guatemala es más grande que 2 personas que renuncien o no al cargo, es más grande de quién va a quedar de presidente en las próximas elecciones, es más grande que los partidos políticos. Es decir, realmente hemos vivido momentos difíciles, rupturas constitucionales en estos 30 años en donde el sistema funcionó, la Corte de Constitucionalidad hizo que retomáramos el rumbo y unos ciudadanos notables, tanto haciendo la presión como quienes en su momento fueron las 3 personas a considerar para que se analizara quiénes iban a tomar el cargo, funcionó. Eso quiere decir que la participación ciudadana debe ser mayor en el momento que se hable de una reforma constitucional, porque, vuelvo a mencionar, no podemos perder los valores del individuo como sujeto, la libertad de la república, y eso es una eterna, digamos, que eso permanezca en el tiempo, es estar eternamente vigilante y estar crítico. Y creo que toda esta dinámica que se vio recientemente en los sucesos de cómo un escándalo de corrupción hace que se interconecten voces ciudadanas, hace que estemos en una nueva realidad de esa vigilancia y observatorio ciudadano que va a ser fundamental. Sí. Da la impresión que algo está cambiando para bien en ese sentido. Pues muchas gracias. Creo que la participación de ustedes en ese tema que es tan importante para la vida del país es vital, y por eso celebramos en estos 30 años de nuestra Constitución el que ustedes estén con este tema como una de las prioridades en su vida profesional y ciudadana. Muchas gracias. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Hasta la próxima. Ahora que la Constitución Política de la República de Guatemala cumple 30 años, preguntamos a nuestros amigos en redes sociales: ¿cómo podemos construir una cultura de respeto a la Constitución y a la ley? Mazul dijo: yo no creo que haya que reformarla, sino respetarla y hacerla cumplir. Manuel Fernández comentó: haciendo reformas en pro de la gente trabajadora. En este sentido, es muy importante enfatizar mejoras en la educación. Un país que tiene una clase media bien preparada es un país atractivo para la inversión internacional. Solamente así podremos construir un país capaz de integrarse a la economía mundial. Guinea Sandra agregó: socializándola. Solo los abogados se la saben. Nadie sabe los derechos y las obligaciones que otorga.
Desde pequeñitos se debe ir dando a conocer resúmenes y por partes de acuerdo al grado, para que al final de toda carrera todos la conozcan bien.